Buenas noches, somos alumnas de la licenciatura en Educación de la Universidad Nacional de Burlingame. Mi nombre es Andrea Ibáñez y yo soy docente en el nivel secundario. Buenas noches, mi nombre es Lorena Pugliese y soy docente en el nivel primario. Lo que nosotros vamos a tomar como eje es la justicia social y el derecho a la educación. Y justamente lo que nos surge es un gran interrogante. A partir de nuestra realidad pensamos, ¿el derecho a la educación está presente en las aulas de la escuela secundaria? Y lo vamos a abordar a partir de distintos temas. Entre ellos es la calidad educativa, la justicia social, la desigualdad y, por sobre todo, el derecho a la educación. Partimos de la realidad de nuestras escuelas públicas para, a partir de esa realidad, poder reflexionar si la escuela realmente da oportunidades para contribuir a una sociedad más justa, con educación para todos y todas. Para desarrollar este tema les vamos a mostrar un video, y justamente este video está basado en imágenes, porque lo que pensamos es que las imágenes hablan mucho más que las palabras. ¿Puede la escuela generar oportunidades de ascenso o reproduce desigualdades a partir de las desigualdades sociales? Los argentinos como pueblo tenemos la noción clara de qué es la educación pública, gratuita y laica, y en general una fuerte valoración de esa escuela a la que muchísimos de nosotros fuimos desde nuestra infancia. Graciela Morgade nos relata sobre esta trayectoria educativa y que algunos argentinos seguimos ese recorrido y fuimos a una escuela secundaria pública, también sin restricciones, ni aranceles, ni religiones, aunque mucho menos inclusiva, en la que, por ejemplo, parecía normal que hubiese 5 primeros y 3 quintos años y que una amiga o amigo quedase en el camino. Más tarde, algunos, pero muchos menos aún, seguimos transitando el estudio en terciarios públicos. Pensada desde una perspectiva teórico-política, garantizar la educación es una de las obligaciones del Estado Nacional, una obligación que los países modernos consagraron en sus cartas magnas, en la Constitución Nacional, y que especificaron en leyes y normas y en las políticas educativas que llevaron adelante. En Argentina, por ejemplo, en los orígenes del sistema educativo, solo fue obligatoria la educación primaria. Hoy es obligatorio el nivel inicial y el nivel secundario. La obligatoriedad tiene dos caras: la de la familia, que debe responsabilizarse por mandar a los niños, niñas y adolescentes a la escuela, y el Estado, que debe ofrecer condiciones materiales, académicas y pedagógicas para que todos esos niños, niñas y adolescentes, también jóvenes y adultos, puedan completar esos niveles. Y esta obligación del Estado se completa con una cualificación. No solo se trata de garantizar acceso, permanencia y egreso, también se trata de garantizar equivalencia. Es decir, que la experiencia educativa que se ofrezca se construya en todos los niveles y en todos los sectores, y sea igualmente significativa para la vida individual y para la sociedad. En el debate educativo desde las aulas, Filmus explica que a partir de la década del 90, el Ministerio de Educación de la Nación deja de gestionar escuelas en forma directa. Por lo tanto, también deja de pagar los salarios correspondientes a las escuelas transferidas y de gestionar variables cotidianas del trabajo docente y la infraestructura. Las decisiones administrativas deben atravesar el filtro de las prácticas asentadas en décadas de costumbres institucionales para ser llevadas a cabo, cuando la mayoría de las veces las órdenes ministeriales operan desconociendo por completo la realidad escolar y sus variables, generando normas que de hecho son inaplicables. Analizando la evolución de la matrícula entre 1996 y 2015, se observan años de caída abrupta como en el 2002, seguramente asociada a la crisis económica, donde alumnos del secundario debieron abandonar sus estudios para conseguir trabajos informales y temporarios que permitían aportar dinero a sus hogares. También se observan saltos importantes en el año 2006 y 2007 que coinciden con la extensión de la obligatoriedad hasta el nivel medio, la recuperación de la educación técnico-profesional con una gran cantidad de matrícula de alumnos de 19 años. El número es contundente.
hablamos de casi duplicación de la misma. La gran pregunta es si se puede vislumbrar en la educación prácticas que nos hagan vivir en una sociedad más justa, equitativa e inclusiva. En el texto de Bourdieu nos habla de un Estado como productor de conocimiento, que es quien produce e impone las categorías de pensamiento, principalmente por medio de la escuela. El autor aclara que el Estado es el resultado de un proceso de concentración de diferentes especies de capital, de fuerza física o de instrumentos de coerción, de capital simbólico, concentración que en tanto ejerce un gran poder mediante las instituciones escolares. Oslak nos habla de un estado abstracto y material, formado desde un aspecto constitutivo del proceso de construcción social, de un proceso en el cual se van definiendo distintos planos y componentes que estructuran la vida social organizada, y que estos planos conforman un cierto orden en un proceso de construcción social. El autor Juan Carlos Tedesco debate sobre los orígenes del sistema educativo, desde las luchas de política interna que se sucedieron desde la Declaración de la Independencia y que permitieron que el primer intento de un programa dentro de la enseñanza se llevara a cabo. A la luz del texto de Pavlianiti, vemos cómo la construcción de la concepción y el cumplimiento del derecho a la educación cubre una larga etapa, desde el monopolio de la Iglesia, adoctrinando fieles y súbditos del Estado liberal, el cual da por resultado la organización de los sistemas educativos, públicos y privados. Bajo la forma de estado de bienestar, se lleva a cabo una clara reformulación del derecho a la educación, de un derecho individual a un derecho social. Declara el interés por la universalización de la instrucción básica para la formación del ciudadano, hasta que se convierte en Estado docente, al impartir y organizar el moderno sistema masivo de instrucción pública. En el texto de Pinot nos refleja la educación como un derecho, la gratuidad, la obligatoriedad, formación docente y la responsabilidad principal e indelegable del Estado en su prestación. Son algunas de sus acciones más representativas. Realiza también una revisión histórica desde las declaraciones internacionales. El autor habla también sobre el rol del educador, como promotor de lecturas críticas acerca de discursos y situaciones, a través de relatos, juegos, palabras y números, ser intermediario entre los hechos de la realidad y su significación por parte del alumno. Ser intercesor entre los alumnos y el mundo, dando las herramientas para entender, interpretar y discutir la realidad, que siendo una de las mejores formas del cuidado que se puede desplegar en la enseñanza. En el marco de una extendida exclusión social, esta es una de las formas de inclusión que podemos llevar los educadores. Enlaza la noción de derecho a la educación como términos como amparo, cuidado, enigma y generosidad. Educar, dice el autor, debe ser ante todo un acto de dar, pero no dar por cumplimiento de una ley, sino dar como una respuesta a los otros, como un acto de confianza. El autor Pablo Gentili analiza en su artículo los complejos procesos de consolidación de la educación como un derecho humano fundamental. Sostiene que los enormes avances alcanzados en la universalización de la escolaridad, asociados a una muy significativa expansión de los sistemas nacionales de educación, se han producido en el contexto de un incremento de la desigualdad social, lo cual se articula al cada vez mayor y más compleja desigualdad educativa. En la declaración no hay un valor mayor que aportación a la generación de riqueza y no solo la función del Estado como garante del derecho a la educación, a la subsidiariedad y el asistencialismo. Quedándonos con las palabras de Pablo Pinot, tan certeras y esperanzadoras, en las que habla del rol docente, ojalá tengamos el coraje de ser ese maestro generoso. Vamos a hablar de la desigualdad escolar desde la mirada de un docente de escuela secundaria pública. En la escuela no siempre podemos conocer cada una de las historias de nuestros alumnos. Esto no se debe, claro, a una cuestión de ganas, sino a una cuestión de tiempo. Transcurridos los módulos de la materia, el docente debe salir corriendo a otra escuela. Cuando digo corriendo, lo digo en sentido literal, ya que se tiene entre 10 y 15 minutos para ir a otra escuela, por ejemplo.
El día laboral del docente en secundaria es ir muchas veces de escuela en escuela. Así sucede entre corridas y trámites burocráticos, parte de la vida del docente. Tal vez sean estas cuestiones las que llevan a los docentes a realizar lo que Karina Kaplan denomina en su lectura buenos y malos alumnos, y como la clasificación del docente. Creo que tal vez el docente hace esta clasificación en el intento de identificar a los alumnos de una clase, teniendo en cuenta que tal vez en una semana un docente trabaja entre 2 y 5 escuelas con 200 alumnos aproximadamente por semana. Obviamente no estoy justificando, solo haciendo una reflexión a partir del texto. Esta clasificación que realiza el docente consiste en asignarle una etiqueta premeditada según la mirada del docente, según sus anteojos. Entonces tendremos en el aula alumnos buenos o malos alumnos, obedientes o desobedientes, por ejemplo. Esto se hace sin tomar conciencia de la influencia que pueden tener esas etiquetas en los comportamientos y las trayectorias de nuestros alumnos. Creo que a muchos docentes les importa, y mucho diría, que sus alumnos puedan completar sus trayectorias escolares. Si digo muchos y no todos, es porque creo que si hojeamos un libro matriz de cualquier escuela, para los que no conocen este libro, es donde se vuelcan por año las materias y las calificaciones de los alumnos, y luego se realizan los títulos. Vamos a encontrar con nombre y apellido innumerables casos de desigualdad escolar. Muchos alumnos a lo largo de la historia de la escuela que han dejado páginas y páginas incompletas en esos libros. Todas esas trayectorias escolares incompletas, por diferentes razones y diferentes momentos, lo común tal vez entre algunas sean algunos docentes que llevaron a diciembre a un alumno porque era malo, luego a marzo, hasta que un día ese alumno no pasó más por la escuela. A partir de esto me pregunto, ¿no es desigualdad que los alumnos con sus trayectorias incompletas, tal vez por 1 o 2 materias, sean olvidados en las páginas de esos libros en la escuela? ¿Acaso el tiempo transcurrido ha caducado su derecho a la educación? ¿Será que el capital cultural heredado no alcanzó para acceder al título secundario como su padre? Y quizás intente que la próxima generación en su familia sí lo haga. Estas trayectorias escolares incompletas implica que los jóvenes tienen incumplidos sus derechos educativos. En la escuela encontramos alumnos que son más complejos, poseen distintas necesidades y particularidades que no responden al modo esperado por la escuela, a la vez que generan nuevas demandas. Estos jóvenes cuentan con una historia incorporada que no puede quedar fuera de la escuela. No puedo solo, por una imposición de derechos, convertir a niños, niñas y adolescentes en alumnos y alumnas, y además que sean buenos alumnos. Estos chicos conviven con la sustracción de derechos debido a las complejas situaciones de vida que las atraviesan. Embarazos adolescentes, problemas con las drogas, salir a trabajar para subsistir, violencia, son algunas de las situaciones sociales de vulnerabilidad de sus derechos, de modo tal que les son arrebatados el derecho a transitar una niñez y una adolescencia, debiéndose incorporando anticipadamente a la vida adulta, ser padres, madres, trabajadores, pasando así de la minoridad a la adultez temprana, como describe el texto de Pablo Pinó en su texto La educación como derecho. Lo que sí debería quedar fuera es la escuela, es la profecía de fracaso futuro con el que llegan esos niños, esos chicos, como señala este autor, y de resituarlos en un lugar de la posibilidad, confiando en que pueden aprender y que van a hacerlo y que los docentes van a poder enseñarles. Yo creo que esta frase debería ser un mantra para todo docente, porque tiene mucho trabajo para lograr que esos chicos que llegaron a la escuela comprendan que no se nace buen alumno o mal alumno, que las oportunidades educativas y los puntos de partida sociales son desparejos para algunos chicos, y las expectativas puestas en ellos también lo son. Tal como afirma Pierre Bourdieu, la
La aptitud o el don es un producto de una inversión de tiempo y de capital cultural. Los resultados de la acción escolar son diferentes dependiendo de la clase social de los niños o adolescentes. El rendimiento de la acción escolar depende del capital cultural previamente invertido por la familia. Esto es la cultura familiar, que comienza a incorporar el niño desde el momento en que nace. La acumulación de capital cultural se puede dar de manera consciente e inconsciente, pero siempre su incorporación dependerá del capital incorporado a la familia, condicionada esta incorporación al tiempo que la familia pueda liberar al sujeto de la necesidad económica, como condición de la acumulación inicial. El acceso a la educación está condicionado a la clase social donde se nace. Así, cada clase trabaja para conquistar nuevas mejoras, es decir, conseguir más capital cultural. Por lo tanto, quien tenga más capital social y capital cultural tiene más posibilidades de ascenso social. Aunque el capital cultural que se incorpora lleva tiempo y es un trabajo del alumno, es un tener transformador en ser, un hábito, que es la predisposición del sujeto para la acción. Rendimiento económico y social del título escolar. Eso no va. Hoy todo esto nos presenta un nuevo desafío a los docentes e implica aportar desde nuestras prácticas a la restitución de derechos que fueron sustraídos. La forma de intermediar entre los alumnos y la realidad, enfatizando los significados políticos, sociales y comunes de sus vivencias como forma de no quedar pegados a su realidad y dar herramientas, palabras para pensar esa condición como responsabilidad colectiva. Esto no va porque acá quedó el... Llegamos a la conclusión que pensar la educación como derecho implica comprender que el alumno es un sujeto de derecho, que cuenta con una historia incorporada, que posee derechos y que tiene derecho a ejercerlos y a la vez ampliarlos y a sumar nuevos. La educación es la que debe brindar esas herramientas, que son necesarias para que se pueda incorporar a la sociedad y a la cultura. Y la escuela debe ser un espacio donde se encuentre ese margen para crear algo nuevo. Comprender que los alumnos aún no tienen una identidad definida, que son ensayos de subjetividades. Esto nos permite trabajar enseñando a un alumno que aún no eligió su destino, y es acá donde radica la potencialidad de la educación para la construcción de una sociedad más justa. La educación debe ser entendida como un derecho que da derechos, dando oportunidades para que nos sorprendan, la igualdad de oportunidades para todos y todas, teniendo en cuenta la desigualdad de los puntos de partida de ellos. Ojalá que así sea. Ojalá. Bueno, muchas gracias por su atención.